Bien, sean todos bienvenidos a este nuevo tema y a lo que vamos a tratar en esta oportunidad. Estaremos hablando de algo muy importante, que primeramente va a representar demasiado en nuestra vida y es una enseñanza muy grande que quiere el Señor para nosotros. Estaremos hablando de el poder de la palabra. Yo sé que durante mucho tiempo hemos estado en esa vivencia, en esas expectativas de si mi palabra vale o no. Si lo que yo digo es verdad o no. Y es por eso que al tratar acerca de este tema, vamos a estar hablando de la palabra de Dios. ¿Y será que la palabra de Dios tiene poder? ¿Será que la palabra de Dios tiene eficacia en nuestra vida? Para comenzar este estudio, quiero que ahí donde estés me acompañes en oración. Oremos. Señor y Padre nuestro, que tu morada está en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Señor, estamos agradecidos con usted por la vida, por la salud y porque es quien provee lo necesario para nuestro sustento. Desde ya queremos pedir que su Espíritu Santo pueda posar en nuestra vida y nosotros podamos hacer las cosas conforme a su voluntad. Guíenos y protégenos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, de esta misma manera, para comenzar con nuestro estudio, quiero que vayamos a lo que nos dice Hebreos, el capítulo número 4, versículo número 12. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si nosotros nos ponemos a ver, la palabra de Dios tiene un papel muy importante. Porque no es solamente de que se escribió, se dijo, lo escuché alguna vez, sino que dice que incluso llega hasta nuestros pensamientos, nuestras intenciones. Y que no es algo que quedó allá atrás, en el pasado, de que ya eso ya hace mucho tiempo. No, dice que es viva. Se cumple cada día en nosotros. Tiene un significado mucho más allá de lo que nosotros podemos creer. Y así comenzamos con nuestro estudio. Y vamos a encontrar 4 grandes aspectos a nivel de la palabra y por qué tiene poder. Y el primer aspecto que nosotros vamos a encontrar es el poder creador de la palabra. En Génesis, el capítulo número 1, versículo número 1, comienza: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese término creó es bara, que tiene como un significado crear de la nada. Y si nosotros nos damos cuenta, es un atributo que solo Dios posee, que solo Dios tiene. Entonces, desde aquí podemos decir de que la palabra de Dios tiene poder. Porque al momento de él expresar estas palabras, nos damos cuenta de que de inmediato empezaron a surgir las cosas, la naturaleza. Todo se empezó a dar de una manera eficiente. Y es por eso que nuestra hermana de Guay menciona y dice: Dios habló y sus palabras crearon sus obras en el mundo natural. La creación de Dios no es sino un depósito de recursos dispuestos para el que los emplee instantáneamente en su voluntad. Aquí nos damos cuenta de que el Señor quiere emplear en nosotros el hecho de decir de que su palabra tiene poder. De que si nosotros colocamos esa palabra, esa vivencia en nuestra vida, puede hacer mucho, así como lo hizo en la creación. Y yo sé que muchos van a cuestionar lo que tiene que ver con la creación, con las teorías que hay, con lo que puede pasar, con lo que sí, con lo que no, cómo sucedió esto, la teoría del Big Bang. Pero nosotros como cristianos, nosotros como adventistas, estamos conscientes de que la palabra de Dios tiene poder. Y más aún lo que nos dice Hebreos, y quiero que lo busquemos. Hebreos, el capítulo número 11, el versículo número 2, porque dice así:
por la fe, comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Este versículo nos da a entender claramente de que el Señor, su palabra, con poder, hizo las cosas con algo que muchas veces nosotros nos vemos, con algo que nosotros muchas veces ni sabemos de dónde viene ni cómo se hizo. Y es por eso que este es lo primero que vamos a entender de la palabra de Dios. Tiene un poder creador. La segunda cosa que nosotros vamos a entender acerca de la palabra de Dios es que tiene el poder resucitor por su palabra. ¿Y qué quiere decir esto? Nos tenemos que remontar a lo que Lucas, el capítulo número 7, nos viene hablando. Dice que el Señor estaba en Capernaum y tenía que pasar por una multitud en Naín. Dentro de esto, sacaron a un enfermo, a un muerto en realidad, que ya era un féretro. Llama la atención porque en un momento en el que el Señor lo va a tocar y le dicen que qué estaba haciendo. Y el Señor expresa la siguiente palabra: joven, a ti te digo, levántate. Y dice que inmediatamente entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y el Señor se los dio a su madre. Nuevamente repito, esto lo encontramos en Lucas capítulo número 7, versículo 14 y 15. Este milagro fue magnífico. Venimos de entender de que la palabra de Dios tiene el poder creador, pero también tiene el poder de vida para aquellas personas que murieron. Tiene el poder de decir, tú levántate. Nos damos cuenta de la representación que puede tener la muerte a nivel cristiano, que es como un sueño. Y es por eso que el Señor lo tomó y expresa estas palabras. Dice que se la da a una madre que en ese momento era viuda. El único consuelo que podía tener era el de su hijo. Y el entender que lo estaba perdiendo no era nada fácil. Nos damos cuenta que Jesús no hizo más nada sino que solamente expresar: joven, a ti te digo, levántate. Yo sé que muchas veces hemos estado bajo la decadencia de decir estar muerto espiritualmente. Yo sé que muchas veces hemos estado en esas mismas dificultades de poder estar ahí inerte, sin saber qué estamos haciendo. Pero el poder de la palabra del Señor, cuando el Señor nos habla directamente a ti y a mí, Él nos dice, joven, levántate. Es necesario que nosotros podamos despertar. Es necesario que nosotros podamos escuchar la voz de Dios. Es necesario que nosotros podamos escuchar esa palabra. Pero, ¿cómo identificar qué es la voz de Dios? Para cuando nosotros identificamos la voz de alguien es porque hay una cercanía. Es porque hay algo que nos lleva mutuamente. Es porque durante mucho tiempo le hemos conocido. Ya sabemos sus expresiones, ya sabemos lo que representa, ya sabemos cómo lo dice, cuándo lo dice, de qué manera lo dijo. Y si tú estás muerto, espiritualmente hablando, el Señor te dice hoy a ti, joven, a ti te digo, levántate. Es por eso que desde ese mismo momento nosotros vamos a comenzar a hablar. Nosotros vamos a comenzar a manifestar ese amor que el Señor nos está dando. Y vamos a hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces ya hemos visto dos aspectos importantísimos. El primero, el poder creador de la palabra. El poder de la resurrección. Y nuevamente vamos a entender un tercero. El poder de otorgar fe de la palabra de Dios. En Romanos, el capítulo número 10, versículo número 17 nos dice, así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Démonos cuenta de que durante mucho tiempo nosotros hemos podido estar en iglesia o no,
hemos podido estar buscando de Él. Pero cuando nosotros tenemos ese escuchar, cuando nosotros aprendemos a discernir entre lo bueno y lo malo, la palabra de Dios es quien nos va a instruir sobre qué tenemos que hacer. Yo sé que durante mucho tiempo hemos estado a la deriva, durante mucho tiempo hemos estado sin rumbo o en alguna dirección. Pero cuando desde el momento en que nosotros escuchamos acerca de la palabra, es ahí donde el poder se manifiesta efectivamente en nuestra vida. Es ahí cuando nosotros podemos decir, sí, el Señor me está hablando. Porque inmediatamente, cuando escuchamos del amor y del poder de Dios, empieza una transformación en nuestra vida si queremos aceptar de Dios. Así que por último vamos a estar estudiando el poder de la palabra para el retorno de Cristo. En 1 Tesalonicenses, el capítulo número 4, versículo número 16 dice, porque el mismo Dios con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cuando el Señor venga por segunda vez, aquellas personas que murieron, que confiaron en Dios, van a resucitar primero. La creencia, la fe y la vivencia que nosotros tenemos que tener acerca de Dios, tienes que manifestarse diariamente. Tienes que manifestarse diariamente. Y ese retorno de Cristo es una promesa que se tiene que cumplir en tu vida y en mi vida. El Señor quiere cumplir cada aspecto de su palabra. El Señor quiere cumplir su palabra en tu vida. Y es por eso, querido amigo, querida familia que me está escuchando, que me está viendo, debemos aprender a identificar lo que Cristo quiere hacer para nosotros. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Se está cumpliendo en tu vida? ¿Estás viviendo de ella? ¿Estás atendiendo el llamado que Él nos está haciendo? ¿O simplemente estás inerte, sin importarte nada? Démonos cuenta de que la palabra de Dios sí tiene poder y se quiere cumplir en tu vida. Es por eso, querido amigo, que yo te invito con fervor de que puedas estudiar claramente, diariamente, sigilosamente, lo que Dios quiere para ti y para mí. Que el Señor te pueda bendecir, que el Señor te ayude a comprender sus palabras y que tú y yo podamos escuchar su voz. Dios te bendiga.